Buenas tardes. Celebramos hoy a Nuestra Señora de Lourdes. Los invito a entrar en comunión con todos los que le rezamos, yendo o no a algún lugar particular de devoción o de presencia de su imagen. Hoy empezamos el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Rezamos también de manera particular por los enfermos en este día. El pasaje de hoy dice así: los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podía ayudarte, en ese caso le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido, y como éstas hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Estos fariseos, escribas que vienen de Jerusalén, me animo a pensar que vienen precisamente a espiar a Jesús, vienen a mirar a este nuevo maestro que está generando tanta confusión, y tanta atracción y a la vez tanto rechazo, ¿no? En este caso no se dirigen directamente a él, pero sí indirectamente, porque cuestionan la actitud de los discípulos frente a una de las prácticas que era lo de la purificación o el lavado de las manos. La ley obligaba a purificar a las personas y a las cosas consideradas impuras por alguna razón. La tradición va un poquito más allá y manda purificar también las cosas que probablemente serían impuras, aunque no esté comprobado que lo son. La ley obligaba a los sacerdotes a lavarse las manos antes de presentarse en el templo para los sacrificios o los distintos ritos que tenían que hacer. La tradición hace que esta costumbre se traslade también, que se abra a todas las personas a la hora de comer. Entonces siguen siendo tradiciones, costumbres, que pueden ser muy sanas. Es muy interesante pensar que probablemente esto de lavarse las manos antes de comer sería una manera de vincular ese momento familiar, ese momento de compartir la mesa con el momento sagrado de encuentro con Dios en el templo. Nosotros también a veces rezamos antes de comer. Pero de todas maneras el peligro, o lo que Jesús ve, lo hemos visto un montón de veces, es que las prácticas exteriores se conviertan en algo esencial sin la interioridad que debería acompañarlas. Por eso la cita tan clara de Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en este caso Jesús pone una situación todavía peor, porque no es solamente una práctica exterior sin la profundidad interior del corazón que se entrega o que se acerca a Dios, es una vuelta legal para anular la palabra de Dios, y esta es la palabra, la expresión que usa Jesús.
por una tradición de declarar sagradas las cosas que pertenecen a uno, por una tradición humana, se justifica a una persona de no atender las necesidades de su papá o de su mamá. Y esto termina siendo un poco terrible y yendo directamente contra el mandamiento de Dios. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. Esta cosa esencial. Pero me interesa ver qué tiene que ver este pasaje con el tema de la comida, porque todo arranca cuando los discípulos comen sin haberse purificado las manos. Venimos de haber contemplado la multiplicación de los panes, y uno podría decir con cierta ironía, allí seguramente nadie hizo ningún rito de purificación, las personas estaban en un lugar desértico y Jesús ofrece ese alimento que para nosotros es un anticipo de la Eucaristía, y entonces es un adelanto de la generosidad de Dios, que sin preguntar se ofrece, sin hacer lavar las manos a nadie se ofrece. Después, dentro de muy poquito, lo vamos a escuchar en estos días, se acerca una mujer pagana a pedirle un favor a Jesús, y la imagen que usa Jesús es también la de la comida. No está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los cachorros, refiriéndose a que la mujer es pagana. Y se trata otra vez de la comida. Sin embargo, Señor, los cachorros debajo de la mesa comen las migas que dejan caer los amos. Sigue teniendo que ver con la alimentación y sigue teniendo que ver con la generosidad de Dios. Marcos, ya lo sabemos, le escribe a una comunidad de creyentes, cristianos, muchos venidos del judaísmo, muchos de ellos criticados por haber descuidado tradiciones. Entonces, cuando Marcos recoge esta situación en torno a los discípulos que comen sin purificarse, que abre la puerta a toda una reflexión en torno a las tradiciones y a la ley y a los ritos y a la profundidad con la que se vive la relación con Dios, está abriendo el juego a toda una situación que la comunidad está viviendo, de ser criticados algunos cristianos por haber perdido las costumbres o las tradiciones del judaísmo. Pero también esto hace que se abra entonces la posibilidad de que otros se acerquen a la fe. Quiero decir, si la fe cristiana se ofrece limpia, solo hablando de Jesús resucitado, sin toda esta historia de las tradiciones y las costumbres judías, es más fácil que más gente se encuentre o se sienta invitada. Entonces volvemos a lo mismo, a que la comunidad es expresión de la generosidad de Dios, que se da sin preguntar nada y sin esperar ningún rito ni ninguna cosa exterior, sino más bien esperando un corazón abierto. Vamos a darle gracias a Dios por este regalo que nos hace. Hemos entrado así también nosotros, sin condiciones, a la vida de la fe. Podemos celebrar algo que sucede en los santuarios, de una manera especial hoy en Lourdes. Muchas veces identificamos personas que no practican igual que nosotros la fe. Son personas que probablemente no tengan la costumbre de la misa dominical o de la oración cotidiana así como nosotros la imaginamos, pero son personas de fe, son hombres y mujeres que se acercan confiados a la Virgen para pedir la salud, que se acercan confiados a la Virgen porque saben que ella intercede y nos acerca a Dios. Le damos gracias por esta fe que también a nosotros nos sostiene y nos alimenta, porque esos peregrinos que van a los santuarios rezan siempre por todas las necesidades de todos, así que estamos incluidos en la oración de quienes hoy se acercan a la Virgen, y los incluimos nosotros también en nuestra oración. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.